Y ahora comienza la primera parte de 3 del episodio 200. Diario de Argifonte es mi diario sonoro. En versión podcast. Versión para llevar. Take away. Versión para descargar. Espero que te guste. Espero que te guste mucho. Espero que te guste. Con este se cumplen 200 episodios del Diario de Argifonte, un recorrido temporal y vital que comenzó hace ya algo más de 2 años. Aunque la vida podcastil, por llamarlo de alguna forma, comenzó con otro podcast llamado El Extra de Argifonte, que comenzó llamándose también como este, tampoco lo tenía demasiado claro, y quería que fuera como la extensión en audio del blog de opinión personal Diario de Argifonte.wordpress.com, allá por el verano del 2018, con el episodio de pocos segundos en el que Martica y Rui, mis pequeños, explicaban la receta del pegamento prehistórico y que subía a iVoox sin tenerlo demasiado claro. Subí alguno más a iVoox y abrí el perfil en Anchor FM porque no me terminaba a mí de agradar iVoox, pero seguía todo en un mar de dudas. Ponerle un nombre, cambiarlo, volver a cambiarlo, y al final pensé que como diario sería lo mejor. Considero que al final ponerlo como diario se adaptaba mucho más a los intereses de ese momento. Y precisamente diario no por la periodicidad, sino lo que normalmente hacemos como un diario personal en el que vamos escribiendo las cosas que nos van sucediendo, las anécdotas, los pensamientos, reflexiones, opiniones sobre nuestro entorno. Que sí, que es cierto que tal como lo estoy diciendo, al final estás exponiendo tu propio criterio, por lo tanto estás sesgado porque nosotros captamos la realidad de una forma sesgada, pero se ajusta más a la realidad, y de esa forma también estoy dando a entender perfectamente que no estoy en lo cierto en nada, que es simplemente mi opinión. Yo creo que se ajusta realmente a la realidad. De manera que el extra de Argifonte, que inicié en enero del 2019, dejando ya atrás el verano del 18 donde comencé, sería para temas más profundos, aunque esto tardaría un tiempo en evolucionarlo, en madurarlo. Los episodios grabados en el 2018, como digo, se quedarían en iVoox, y el 29 de noviembre del 2019 comenzaría el Diario de Argifonte en Spreaker, en el que se grabaron 86 episodios. Como se puede escuchar, desde el comienzo tenía a mi pequeño Rui siempre a mi lado. Tenía claro que sería un diario personal sonoro, como digo, es decir, hecho podcast, un diario hecho podcast, pero no daily. Yo creo que hay que ser muy interesante todo lo que se dice, para no caer en el aburrimiento y en la simplicidad. Para publicar a diario tienes que tener una vida muy dilatada, llena de experiencias, o bien tienes mucho tiempo o un equipo detrás ayudando. Poco a poco iba sacando episodios, pero la aplicación no me terminaba de agradar. No me ayudaba a sentirme mejor la cantidad de publicidad al correo que iba recibiendo de la misma plataforma. Como había contratado la opción más barata, resulta que estaban continuamente disparando una y otra vez publicidad varias veces al día en algunas ocasiones. De hecho, la opción más barata para mí iba de sobra. Un día sí y el otro también, para subir el peldaño en el pago y de esa forma evitar tener a un cliente que saliera tan barato. Y mientras tanto, pues iba haciendo episodios muy personales. Otro, por ejemplo, que me gustó mucho fue el episodio número 14, Patrias Distorsionadas. Como era al comienzo y había cosas que todavía no sabía, pero quería dejarlo plasmado para tenerlo fresco, y además, si a alguien le estaba interesando hacer un podcast, poder ayudarle, al menos desde mi poca experiencia, decirle los golpes que me iba dando, pues decidí también hacer algunos sobre tecnología, metapodcasting, donde iba probando micrófonos y cuál de ellos me iba interesando a la hora de grabar. Y ya me di cuenta que la mejor forma para mí a la hora de grabar era hacerlo con el móvil, por lo tanto tenía que buscar un micrófono que se adaptara correctamente, como por ejemplo se puede ver en el episodio número 13. Y el que diga que las estadísticas no le importan
es porque tienen unas estadísticas muy grandes. Normalmente, como el rico que dice no es interesante el dinero, pero resulta que lo dice cuando le sobra. Pues esto es igual, cuando tú estás creando algo, que sí, que lo estás creando para ti, que no estás esperando que cientos de miles de personas te escuchen, pero sí algunos, pues algo un poquito le va dando importancia. Así que un mes después comenzaba a darle vuelta a las estadísticas, publicaba y en el trabajo, amigos, algunos perfiles de redes sociales de los que yo recibía comentarios sobre los episodios, pero luego me daba cuenta que las estadísticas me decían que solo había habido una única descarga o ninguna, cosa que no me cuadraba. Tenía 90 suscriptores y una única descarga, y había comentarios en las redes sociales y ninguna descarga. No tenía mucho sentido. Me decían que las estadísticas eran del estándar IAB, pero no me cuadraba. Normalmente los mismos que recomendaban la aplicación Spreaker decían que se podían fiar completamente, ciegamente a lo que decía. Sin embargo, yo veía que había un feedback diferente a el número de escuchas. No me cuadraba. Curiosamente, había pequeñas subidas y luego las estadísticas volvían a bajar tras varias semanas de bombardeo publicitario al que yo no reaccionaba. Pero vamos, yo seguía lo mío y parecía que volvían a subir las estadísticas. Trataba temas de política, racismo, sexismo, elecciones, recomendaciones, percepción de la realidad y divagaciones. Y curiosamente, tras hablar de los rebeldes de pacotilla, ese episodio, lancé mi primer episodio sobre la cuarentena. No tenía pensamiento de hacerlo, pero al final terminé viendo que quizá no era mala idea hacerlo, en el que lancé más de un episodio hablando de mis pequeños, de cómo transcurrió el asunto en cuestión y cómo lo veían y cómo lo veía cada día que iba a trabajar, ese estrés que generaba trabajar sin saber nada, si llevaría a casa el bicho, cómo afectaría, cómo compraba, las relaciones, cómo se limpiaron las manos desde los colegios, desde el colegio. Y hablo el colegio y no los colegios, porque pude ver cómo había niños que en otros colegios hacían muchas cosas, tenían apoyo por parte de los profesores y sin embargo el nuestro era mirar para otro lado. Un sinvivir que pasó de aplausos a caceroladas, de aplaudir a las patrullas de policía cuando pasaba por la calle, a himnos repetitivos y hasta tratando de molestar, insultos y voces que sustituyeron al buen rollo. Todos tenían perro, curiosamente, antes no, y hacían la compra de artículo en artículo llevando cada uno de estos a su propia casa, con el caminito de vuelta y alguna persecución policial a uno que llevaba una lata. La verdad es que era ridículo ver una cosa así y ver al que iba a comprar sin tener un poco de miramiento por los demás. Y respecto a los perros, también podíamos ver a perros que ya no querían salir, iban arrastrados por la correa por el dueño de turno. Sí, el dueño de turno. O los policías de rellano o de terraza. En fin, cosas que ocurrieron en ese momento. Creé otro podcast para hablar de las aplicaciones que usaba y mi opinión sobre ellos. Se llamaba The Podman, pero no lo busques. No está. Spreaker terminaría borrándolo cuando me terminé dando de baja, pero eso ya lo hablaré en otro momento. Y como digo, el mal rollo terminó llegando. Y en el episodio número 58 traté a lo que se definió como la calle borroca, una forma de hablar de los alborotadores de la ultraderecha. Los españoles, muy españoles, muchos españoles, como diría el presidente, expresidente ya, afortunadamente, que banderita de España en la pulserita, pero con el corazón en su verdadera patria, que son los paraísos fiscales, se dedicaban a molestar y a intentar crear discordia y disturbios dentro de lo que es la sociedad. Probé varias veces a emitir en directo también, ya que esa aplicación lo permitía, pero me di cuenta que eso no era lo mío. Los bombardeos publicitarios continuaban y coincidían siempre con los máximos y mínimos de escucha. No tenía sentido, terminaron molestándome ya en demasía. Pensé en cambiar de plataforma al cumplir el año, pero no superé ese malestar y creé otro perfil en Anchor FM. En menos de lo que yo imaginaba, estaba ya completamente migrado en Anchor.fm y así comencé mi episodio número 87.
Con lo que el resumen de Spreaker se quedó con que en un principio solamente había hecho 86 episodios, algo menos de 1150 descargas, en poco menos de un año, con 90 seguidores y una media de escuchas de unas 13 escuchas por episodio. Esto no sería lo único, ya que, como he dicho al principio, al completar el año y ver que no me gustaba el servicio que me daban, pues decidí borrarlo y dejar solamente la opción gratuita. Eso provocó dejarme en mínimos mucho menos de lo que en teoría se podía permitir. Con lo que esa experiencia, si ya no era muy buena, fue peor. Y curiosamente vi que a más de uno le ocurrió precisamente eso. Cosa que yo entiendo que el mantenimiento de algo que tú has creado hay que pagarlo. Pero por otro lado, si yo he pagado por un año en el que he creado algo, se supone que hay mínimo de tenerlo más tiempo, simplemente decir, a partir de ahora no vas a poder crear más, pero lo que ya está creado, pues lo va a tener durante X tiempo, no directamente te lo borran dejándote un mínimo, como digo, menos de lo que realmente te decían que podías tener, pero bueno, y además borrándote algunos podcasts que ya había creado. Y paso entonces a hablar de la etapa de Anchor FM. Bueno, y con esto ya se ha terminado. Espero que nos podamos escuchar pronto. Cuídate mucho para cuidar a los demás. Espero que te haya gustado este episodio y si es así, que lo puedas compartir con tus amigos. Puedes aprovechar también y si no te ha gustado lo comparte con tus enemigos. Y recuerda que el tiempo corre, vuela, así que apresúrate despacio. Hasta luego.